Hola, hola chicos, y bueno, continuando con la serie de videos, este es el video número 3 o la parte 3 de la clasificación de funciones de la clase de cálculo diferencial. El tema es clasificación de funciones. Y para continuar con lo que estábamos viendo, pues nos quedamos en las funciones, en la clasificación de funciones habíamos visto las funciones cúbicas y a continuación vamos a ver las funciones racionales, en el que estas funciones se expresan por medio de un cociente de polinomios, quiere decir pues una división, muchachos. Y aquí tenemos unos ejemplos. En el primer ejemplo podemos ver cómo es un polinomio, ya que tiene más de un término, tiene 4 para ser precisos. Y ustedes dirán, bueno, pero maestra, aquí realmente no es una división porque pues no tiene aquí la división. ¿Dónde está el cociente? Bueno, cualquier número al que tú le coloques el signo de cociente y le pongas un 1 abajo, pues se vuelve una fracción, un número racional. Entonces es por eso que este tipo de funciones, aunque no tengan o que sean enteros, nosotros los podemos volver fracciones de esa manera, ¿ok? Entonces entran dentro de la categoría, chicos. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos más evidentes, en donde tenemos una división del binomio 7x más 8 entre 2. Y por último tenemos este ejemplo en el que el coeficiente del primer término es 2/3. Y aquí podemos tener la opción, chicos, de que si, por ejemplo, yo tengo este tipo de función, puedo representar este término, también lo puedo representar de la siguiente manera: 2x entre 3, ¿sí? Y es lo mismo. Aquí la x puede estar como separada de la fracción, viéndola como si fuera un entero, o la podemos colocar dentro de la fracción, acompañando al 2, pero aquí lo que importa es que veamos, que distingamos quién es el coeficiente, y el coeficiente es 2/3, todo, el 2 y el 3 son parte del coeficiente, porque 2/3 es un número irracional, es una fracción y se comprende como un número. Y por la otra parte pues tenemos a 6x cuarta, que igual podemos colocarle bajo 6x un 1 y ya la volvemos una fracción. Por eso es que son funciones racionales por las fracciones. Bueno, continuamos con la siguiente clasificación, y aquí ya son las funciones irracionales. Estas funciones se vienen representando por la raíz de una expresión, ¿sí? O aquí utilizamos la operación de raíz en la expresión polinómica, o también se puede dar cuando la variable independiente está elevada a exponentes fraccionarios, ¿sí? Porque los exponentes fraccionarios, chicos, son también raíces. Ahorita les voy a explicar de qué va. Y tenemos el primer ejemplo, tenemos aquí raíz cuadrada de x. Entonces esto es evidente que sí es una función irracional porque vemos explícitamente la raíz. Tenemos el siguiente ejemplo, que aquí es lo que les quiero explicar, porque no se ve evidente que es una raíz, simplemente, o más bien vemos que tenemos a la x elevada a un exponente pero fraccionario. Y no sé si recuerdan o si alcanzaron a ver esto. ¿Qué sucede con esta situación? Pues les explico aquí. Hay leyes algebraicas que nos permiten pasar de raíces, ¿sí? De una operación de raíz a elevar a un exponente fraccionario. Y pues ahí está la siguiente regla. Si tú tienes una raíz de una base A con un índice n, ¿sí? Puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuadrada como en este caso, raíz cúbica, raíz cuarta, cualquier tipo de índice, cualquier nivel de la raíz. A esta tú la puedes convertir a un exponente fraccionario. ¿De qué forma? Bien, aquí lo que tendrías que hacer es que sacamos la base A, la dejamos aquí, y elevamos, aquí como no tiene exponente la A, siempre vamos a ver que tiene, cuando no tiene, es porque tiene un 1. Entonces este 1 va a formar parte del exponente fraccionario, colocándolo como numerador y la n como denominador. De esa manera yo tengo la transformación de una raíz a un exponente fraccionario. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la a, mi base la tengo elevada a una potencia, a un exponente? Supongamos que yo tengo a la n y tengo la raíz mésima, en lugar de n tengo el índice es m. Voy a aplicar la misma ley, la misma regla, que la n voy a colocarla como base, a la n la voy a colocar en la parte de arriba y la m va a estar en la parte de abajo de la fracción. Este va a ser el numerador y la m va a ser el denominador, ¿sí? Y de esa manera, por ejemplo, este caso que es x a la 1/3, yo tendría aquí a x, que es mi base, a la 1/3. Si yo lo quiero volver raíz, pues simplemente lo acomodo como la regla, ¿okay? A la x la pongo dentro de la casita, lo elevo al número que tiene arriba, que es 1, pero como es un 1 no lo voy a colocar, y afuera estaría la m, que es la que está en la parte de abajo como índice, que es el 3. Entonces este sería
¿Qué? Eso significa que x a la 1/3 es lo mismo que la raíz cúbica de x. Entonces les quería mencionar esta parte, que es pues parte de las reglas de los exponentes o de las raíces y son reglas algebraicas. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la raíz cuarta de x más 5. Igual, cada una de estos yo las puedo transformar tanto de raíz a exponente fraccionario como de exponente fraccionario a raíz. Así que, ¿cómo quedaría el primer ejemplo? El de la raíz cuadrada de x. Pues muy sencillo, quedaría igual a x elevado a, aquí tenemos que x está elevado a la 1, y aquí el índice en que no se pone es un 2, entonces quedaría la 1 medio. Y este otro ejemplo, pues toda la base es x más 5, entonces aquí x más 5 quedaría elevado al exponente que tiene x más 5, que sería 1 entre 4. Y esto es exactamente lo mismo. De esa manera vamos a poder cambiar entre exponentes fraccionarios y raíces, muchachos, para que cuando vean estas representaciones ustedes ya sepan que se pueden modificar así. ¿Okay? Entonces continuamos con la siguiente diapositiva y ya entramos hasta aquí. Finalizamos con las funciones irracionales, la clasificación de las funciones algebraicas, y continuamos con las funciones trascendentes. Este tipo de funciones es especial porque la identificamos muy rápido. Miren, la variable independiente de este tipo de funciones va a formar parte del exponente o de un logaritmo, o bien de una relación trigonométrica. Entonces podemos encontrar estos tres opciones, de que esté como parte del exponente, que sea un logaritmo o que tenga una función trigonométrica. Entonces continuamos, aquí tengo unos ejemplos. Y vámonos con la primera clasificación. Dentro de las trascendentes, pues hay otras clasificaciones. Y comenzamos con la exponencial. La función exponencial es en el que la variable independiente se encuentra en el exponente y la base de esta es un número real. Por lo tanto, pues recibo el nombre de función exponencial. Aquí tenemos un ejemplo. Miren cómo este 2 está elevado a la x y esto ya la vuelve una función exponencial. En el siguiente tenemos aquí un 3 que está elevado a la menos 2x cuadrada y ya la vuelve una función exponencial, porque el exponente no es un número nada más, sino que es una función. Si se fijan, es un término algebraico que está siendo el exponente de esta base, que es un número. Aquí en el siguiente ejemplo tenemos 2s elevado a la x cúbica. Vemos que la variable independiente es x y está siendo el exponente de esta constante, que es 2s. Aunque tengamos aquí una letra, s viene siendo una constante porque la variable en sí independiente es x. Bueno, pues simplemente hay que identificar. Aquí no vamos a hacer más que ese trabajo de identificar cuando estoy hablando de una función exponencial o de una función algebraica o de una función racional, que no son lo mismo. ¿Okay? La siguiente función son las logarítmicas. Aquí está un poquito más fácil porque nos explica que la inversa de una función exponencial, o sea, como que la contraparte o lo contrario, se llama función logarítmica. Y esto lo que hace es que devuelve el número al que tendríamos que elevar la base a. Pero bueno, este concepto lo vamos a ver más a detalle cuando tengamos tiempo de explicar qué son los logaritmos. Para obtener nuestra variable independiente es necesario entonces encontrar el número al que tendríamos que elevar la base. Pero les digo, eso lo vamos a dejar para otro video. Y aquí tenemos unos ejemplos. Observen cómo tenemos logaritmo, es una operación que pues se escribe así con estos símbolos, que es log. Pero también tenemos el logaritmo natural, que se escribe con las letras LN. También es una operación igual que el logaritmo. Tiene unas diferencias, pero les digo, lo vamos a explicar luego más adelante. Ahorita lo que nos interesa, muchachos, es únicamente identificarlas. Identificar cuál es cuál. Cuáles son las logarítmicas, cuáles son las exponenciales y así. Les quiero hacer énfasis en el logaritmo natural porque muchas veces lo confunden esta L con un 1 o con una I mayúscula. Y pues no, es un 1. No es una L del logaritmo natural. Si lo escribimos en mayúsculas así sería, pero aquí lo escribimos por lo general en minúsculas. Y de hecho lo escribimos así como con cursiva para que se entienda que es una L. Y el siguiente, pues es igual, el siguiente ejemplo también tiene un logaritmo natural. Entonces, esta no es un 1, no es una I, sino que es una L. Una L de logaritmo natural. ¿Va? Ahora ya casi terminamos, nos vamos con las funciones trigonométricas directas. Este tipo de funciones son aquellas en donde la variable independiente forma parte del ángulo de una razón trigonométrica. Y yo creo que sí se acuerdan de cuáles son esas razones. Son seno, coseno, tangente, cotangente y secante. Tenemos aquí como está afectada la variable independiente por un seno. Luego aquí tenemos la variable independiente, que es 5x. Este término está afectado por coseno cuadrado. Y por último, aquí tenemos la multiplicación de la variable independiente por secante de x menos 1, de la variable independiente menos 1. Perdón. Entonces estos son tres ejemplos de funciones trigonométricas. Bien, continuamos. Y tenemos
la siguiente clasificación, que también son las funciones trigonométricas, pero sus inversas. Vamos a ver cuáles son. Las funciones inversas de las razones trigonométricas son las siguientes, son unos ejemplos. Son arcoseno, arco coseno, arco tangente, arco cotejante, cotangente, y arco secante. Estas también las podemos ver a veces como seno, pero a la -1. Eso también sería como que lo mismo. Y bueno, pues esas son las funciones trigonométricas inversas. Son las mismas funciones trigonométricas, pero aplicando su inverso. Y así se representan, muchachos. Y bueno, aquí les pongo una imagen que viene en el cuadernillo, que nos como que con las manos van haciendo las formas de las gráficas de estas funciones, de seno, coseno, tangente, cotangente, la función de un valor absoluto de x. Aquí tenemos una variable, cuando tenemos una función lineal, recuerden que era una recta, cuando tenemos una cuadrática, que era una parábola, cuando tenemos una circunferencia. Esto es cuando tenemos una función de una función racional, números imaginarios, racionales, y bueno, ahí tenemos como que diferentes formas de representar esas funciones en la gráfica con nuestras manos. Y bueno, ahora sí, vámonos con lo interesante, que es las actividades que vamos a entregar. Son de 3 páginas y son las actividades de apertura, actividades de desarrollo y actividades de cierre. En las primeras, las actividades de apertura, nos pide realizar lo siguiente. Hay que graficar las funciones que nos dan como ejercicio, determinar de qué tipo es la función, si es identidad, constante o lineal. Y en caso de ser una función lineal, hay que obtener la raíz de esa función. Y nos da pues 3 ejercicios. Está el inciso A, B y C. Y para este ejemplo voy a hacer el inciso A. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Lo primero es graficar la función. Aquí yo tengo la función del inciso A. Y aquí me da el intervalo en donde yo voy a graficar esta función. De 0 hasta 7 le voy a dar valores a la X entre esos números. Entonces vamos a graficar la función. Yo aquí lo primero que hice fue tabular, que es simplemente en una tablita darle en la primera columna todos los valores a la X que está dentro del intervalo, desde 0 hasta 7, y por eso puse desde 0 hasta 7. ¿Sí? Desde 0 hasta 7. Ahora en la segunda columna voy a colocar la función, y aquí voy a aplicarle la sustitución a esta función, dándole el valor de cada uno de los valores que le di a X, ¿sí? Para cada fila. Y pues comenzamos con el 0, en donde el primer resultado me da 8, o sea que aquí yo ya tengo el primer punto de mi gráfica, que sería 0,8. En el segundo me da el resultado de la función es un 6, en el tercero es un 4 y así sucesivamente. Tengo hasta el punto 7 con -6. Ya tengo todos los puntos que van a formar mi función. Entonces, ahora sí, estos puntos me los llevo al plano cartesiano y los ubico. Y este es el resultado de la función que me dio. Veo que pues efectivamente es una función lineal porque es de grado 1. El término con el grado mayor es 1. Entonces, pues pertenece dentro de las funciones lineales, pero hay que identificar si se trata de una función lineal, una función constante o una función identidad. Vemos que sí es lineal, pero función constante no, porque recuerden que las funciones constantes eran unas que iban paralelas al eje de las X. Siempre iban a tener esa forma de línea paralela que se extiende por todo, atravesando un punto en el eje de las Y, pero nunca atraviesa el eje de las X. Entonces observen cómo pues esta sí lo hace. Entonces, ya descartamos que sea constante. Ahora la función identidad, si ustedes recuerdan, perdón, esta función era una que pasaba por el origen, primero que nada, me moví un poco, y aparte formaba un ángulo de 45 grados con el eje de las X o con el eje de las Y, porque las dos era lo mismo, porque dividía la mitad de este cuadrante. Y aquí yo veo que, pues no, esta función no pasa por el origen, ni siquiera lo toca, ni siquiera cerca. Entonces, descarto que también sea una función identidad. Por lo tanto, pues llego a la conclusión de que es una función lineal, únicamente función lineal, y puedo obtener su raíz. Entonces, vamos a hacerlo. Para obtener la raíz de funciones lineales, podemos primero despejar la X para encontrar el valor en el que la función va a atravesar el eje de las X, que aquí ya lo vemos, pero vamos a comprobarlo. Entonces, igualo mi función a 0, paso el 8 del lado izquierdo que está, lo paso al lado derecho del signo de igual, con su operación inversa. Hago lo mismo con el -2, como está multiplicando, va a pasar dividiendo, y observen cómo me llevo al 2 con todo y su signo. No la cambio porque no estoy cambiando signos, lo que estoy haciendo es aplicar la operación inversa. Y pues, como estamos hablando de una multiplicación, se pasa a hacer una división. De esto, pues me resulta que 8 entre 2 es 4, positivo porque tenemos dos signos negativos. Entonces, esto vuelve positiva el resultado. Y ya tengo el lugar en donde X
más bien donde la función corta el eje de las x, que es en el punto 4. Bueno, en el valor 4 con x, 0 con y. Aquí observamos que entonces la raíz se encuentra en el punto 4,0. Y bueno, he terminado con la resolución del primer ejercicio, de las actividades de apertura, y ustedes van a realizar los otros dos de la misma manera. Continuamos entonces con las actividades de desarrollo. Aquí ya vamos a trabajar con funciones cuadráticas y nos pide que primero grafiquemos y luego calculemos las raíces. Recuerden que pueden ser 2, puede ser una o ninguna raíz real. Nos da igual 3 ejemplos y vamos a hacer el primero. Entonces, esta es la primera función, el ejemplo número 1 o el ejercicio número 1, y el intervalo va a ser desde -8 hasta 2. Entonces, lo primero es tabular. Y aquí yo ya inmediatamente puedo ver, en la tabulación, puedo ver dónde están sus raíces, que están marcadas con amarillo. Ya hice las operaciones, las omití, pero sustituí cada uno de los valores de x en la función para encontrar el resultado de la función en ese valor, en ese dominio, y entonces poder formar mis puntos. Tengo el primero que es -8 con -9, lo voy a identificar en el plano cartesiano y lo voy a marcar, y así cada uno de los puntos para entonces formar mi gráfica, que como es una función cuadrática, pues sí, efectivamente me genera una parábola. Entonces aquí están mis puntos, estos sí los marqué, en el anterior no los marqué, pero aquí tengo todos los puntos y luego lo que hicimos pues va a ser unirlos. Y bueno, ya tengo la primera parte que es gráfica, me falta encontrar las raíces. Vamos a realizarlo utilizando, recuerden, la fórmula general. Ya la tengo yo escrita para que no se me olvide. Y lo primero es identificar quién es A, quién es B y quién es C. Más bien, primero igualar a 0, se me olvidaba, y luego identificar quién es A, B y C. Una vez que ya lo tengo identificado, recuerden, aquí les vuelvo a hacer un recordatorio de que debe de estar ordenado del grado mayor hasta el grado menor, para que pueda resultar estas tres literales se puedan encontrar de manera correcta. Bien, entonces, una vez que tengo cada una de las letras A, B, C identificada, ahora voy a sustituir. Y es el primer paso, sustituir simplemente dejando y respetando los signos que tiene la fórmula y que tiene cada uno de los valores de A, B y C. El siguiente paso pues sería ahora sí aplicar las operaciones. Aquí voy a eliminar estos paréntesis, volviendo positivo a este 6 por los signos. Después elevo al cuadrado este -6, que me da 36, y multiplico el -1 por 7, que me da -7. Y acá abajo también multiplico el 2 por el -1 y me da -2. En el siguiente paso, al 6 no le hago nada, al 36 tampoco le hago nada. A lo que le voy a hacer es aplicarle esta operación, que es multiplicar 4 por 7, 28, y los signos se vuelve positivo. Al 2 tampoco le hacemos nada, y lo siguiente es sumar lo que está dentro de la raíz, que sería 36 más 28, da 64, y aquí es en donde voy a encontrar la raíz cuadrada de 64. Recuerden que pueden ser dos, uno negativo y el positivo, el valor positivo, y que en este caso pues es 8, porque 8 por 8 da 64. Entonces -8 por -8 daría 64, y 8 al cuadrado positivo daría también 64. Entonces por eso que aquí lo dejamos expresado. En el siguiente paso es donde voy a obtener ya dos valores. Tendría 6 más 8 entre -2 y 6 menos 8 entre -2. Esto me daría como total 14 en el primer caso, entre -2, y -2 entre -2. Por lo tanto, al obtener la división de 14 entre 2 me da -7, y al hacer la división de 2 entre 2 pues me da 1 positivo, porque son el mismo número, si se fijan, está dividiéndose entre el mismo, y esto me da la unidad. Y continuando, bueno, ya encontré con esto mis dos raíces, una ubicada en el punto 7,0, la primera, y la segunda raíz en el punto 1,0. Y si grafico, no, ya no grafiqué, pero, bueno, aquí ya no volví a graficar, pero ya la tenemos graficada antes, y es nada más cuestión de que identifiquen dónde están y la escriban las raíces. Por último, tenemos las actividades de cierre, en donde aquí lo único que vamos a hacer es graficar las funciones, únicamente eso. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Y tenemos aquí ya la gráfica. Recuerden tabular en este intervalo, le vamos a dar valores a x de 0 a 8, y luego sustituir en la función para encontrar cada uno de los puntos, y entonces poder graficar mi función en el plano. Y pues esto es todo, chicos. Ustedes van a realizar los siguientes dos ejercicios, así como en las actividades de desarrollo. También van a realizar los otros dos ejemplos. Este ya lo hicimos, van a realizar el B y el C. Y lo mismo van a hacer con las actividades de apertura, que ustedes van a realizar el ejercicio B y C. Y pues si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Yo estoy para resolverles, y si no se les valdrán de las dudas, no sé qué, tratar de resolver lo más que yo pueda. Y pues si yo no lo sé, porque no lo sé todo, lo vamos a investigar, ¿ok? Pero no se me queden con dudas por lo pronto. Bueno, ya nada más para finalizar, como conclusión de toda esta serie de videos, de este tema que sí estuvo bastante largo, aquí dejo unos conceptos importantes. Chequenlos, revísenlos si tienen dudas en alguno de ellos. Si no les quedó claro, pues lo volvemos a ver. Y si es que
a todos estos ustedes entienden de qué se trata. A lo mejor no les digo que se lo aprendan aún, porque pues son conceptos que a lo mejor son nuevos para ustedes, pero al menos entenderlo de qué se trata, de qué va, y pues ya con eso quiere decir que pues comprendieron el tema. Y bueno, chicos, pues de mi parte sería todo. Espero que se lo pasen muy bien y hayan sido, les sirva este video, ¿ok? Nos vemos, chicos.